Bienvenidos a este canal. Hoy vamos a hablarles sobre los fundamentos de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Ella está disponible en Amazon Kindle. Hoy vamos a hablarles sobre una pequeña introducción de este libro. La doctrina del Señor Jesús, como Hijo de Dios e Hijo del Hombre, se fundamenta en la profecía dada a Isaías, escrita unos 700 años antes de venir, en el capítulo 53 del libro de Isaías, y es un resumen de los acontecimientos cumplidos escritos en los evangelios, y constituye la base de la fe en los evangelios. Esta profecía nos indica, en primer lugar, que nuestro Señor Jesucristo fue anunciado, y Dios había anunciado que Él vendría, según nos habla el profeta Isaías, y se había revelado a los hombres, a su pueblo Israel. Por eso este profeta habla en esta profecía que Dios en primera persona dice quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová, de Dios, del omnipotente Dios, del eterno Dios. Isaías 53. Dios había manifestado su brazo poderoso, lo había librado muchas veces al pueblo de Israel. Ellos conocían perfectamente quién era el brazo de Jehová. En segundo lugar, eterno. El eterno vendría, como ya hemos mencionado. En Isaías 52:6 lo revela. Y también nos revela el profeta Oseas que sus salidas son desde el principio de la eternidad. Sería en su venida llamado el Nazareno, el renuevo. Es el renuevo porque Dios le dice al profeta Jeremías que él levantará un renuevo justo, y renuevo quiere decir nazareno, y Jesús habitó en Nazaret para que se cumpliera la profecía que sería llamado Jesús de Nazaret. La profecía dice que no había atractivo para desearlo, porque el pueblo de Israel había dejado su linaje para mezclarse con otros pueblos. Esto es muy conocido tanto en las crónicas como en los reyes. En tercer lugar, nombre. Su nombre es admirable, dice el profeta Isaías. Pero este nombre había sido despreciado en su linaje como hombre. Fue un varón experimentado en quebranto, según nos anuncia también los evangelios. Y Jesús mismo anuncia que él padecería antes de ser crucificado, muerto, y que al tercer día resucitaría. Su nombre, por el linaje de David, fue despreciado como hombre. Dice las Escrituras que en Isaías 53 que escondimos de él el rostro, lo menospreciamos y no lo estimamos. Pensaban que era Dios que lo estaba haciendo, porque ellos pensaban que Jesús se estaba haciendo pasar como hijo de Dios y no comprendieron y no entendieron que el Mesías ya había llegado y estaba en medio de ellos, como se lo había anunciado la profecía. Su nombre es su carácter, es su autoridad, es su poder, porque Jesús muchas veces, cuando sanaba a los enfermos, cuando hablaba con autoridad, la gente se maravillaba y decía, ¿quién es este que habla con autoridad y poder? Jesús también dijo, cuando una mujer se le acerca y lo toca, dice, poder ha salido de mí. Jesús, como nombre admirable de Dios, es poder, es autoridad, es carácter. Todos se maravillaban del poder, de la autoridad y del carácter como Jesús hacía y predicaba su doctrina. En cuarto lugar, hombre. No solamente es Dios. El evangelista Juan dice que él era Dios, es Dios. Pero fue hecho igual que los hombres, dicen las cartas apostólicas. Por eso fue llamado hijo de hombre, según nos habla el Salmo 80:17. Y nació de una simiente humana, según nos habla el evangelista Juan 1:35. Llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y pensamos que era Dios que lo azotaba, que lo hería y lo abatía, dice Isaías 53:4. Solamente puede sufrir dolores, padecimientos un hombre. Por eso fue hombre. Dios había manifestado que de el linaje de David nacería al que redimiría a su pueblo de Israel. Tendría que ser hombre para poder ejecutar la redención del hombre. Juicio. El juicio de Dios sobre el hombre pasó sobre él porque fue herido por nuestras rebeliones. Isaías 9:7 nos dice, fue molido por nuestros pecados,
el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. Y en los evangelios dice que Jesús anduvo curando toda enfermedad. Los profetas anuncian que él sanaría a su pueblo. Gracias. El pueblo de Israel no cumplió con el pacto de Dios. Y dice el profeta Oseas que lo salvó de pura gracia. Por el amor que Dios tenía, de pura gracia lo salvó. Porque su pueblo no cumplió con su pacto. Dice Oseas 14:4. Todos nos descarriamos, dice la profecía de Isaías. Cada cual se apartó por su camino, y Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. Cuando Cristo vino, encontró un pueblo enfermo, herido, abatido por las guerras, por los imperios, y en esta época, cuando llegó, era el imperio romano, estaba subyugado por el imperio romano. En séptimo lugar, justicia. Dios cumplió con toda justicia a los hombres que creó y con toda su creación. Isaías 5:16. La justicia de Dios está hecha en su Hijo, Jesús, angustiado y afligido, callado, delante de sus trasquiladores, fue el Cordero de la Pascua, pasó por cárcel y juicio, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido, dice Isaías 53:7-8. Jesús recibió las heridas de la pena, de la culpa y la sentencia de los pecados de su pueblo. Octavo, santidad. Dios es santo, Jesús es santo. Cuando nació, el ángel dijo, el santo ser que nacerá, se lo dijo a María, será llamado Hijo de Dios, sería llamado santo. Jesús es santo y se santificó como hombre para poder santificarnos, dice él en la oración que le hace al Padre en Juan 17. Y también en Isaías 5:16-19 dice que él es santo. Se dispuso con los impíos su sepultura y con los ricos su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, nos dice Isaías 53:9, y el mismo Jesús nos dice en los evangelios, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Expiación. En noveno lugar, el soberano Dios nos habla en las escrituras, sacrificio y ofrenda no te agradó, vengo como está escrito en el libro de mí. Salmo 46:7. A pesar de ser inocente, santo, Dios lo sometió al quebrantamiento, sujetándolo a padecimiento, colocó su vida en expiación por el pecado. Vio linaje en todos los que han creído en él. El eterno Hijo de Dios realizó una obra muy grande y su fama se ha extendido hasta nuestros días. Isaías 53:10. Sabiduría. En la sabiduría de Dios, Proverbios 8, en la sabiduría de Dios, la aflicción de su alma fue su satisfacción, porque salvó a muchos, al justificarlo por su conocimiento, y llevó las iniquidades de ellos. En su sabiduría ejecutó un gran proyecto, y en su conocimiento, el conocimiento que tenía su Hijo, lo manifestó a la humanidad. Juan 17:6 y Isaías 53:11. Resurrección. Jesús dijo que él iba a padecer, pero al tercer día resucitaría. Igual anunciaron los profetas, nos daría vida y al tercer día resucitaría. Eso nos habla el profeta Oseas, también nos habla el profeta Isaías. Y resucitó y hay júbilo, porque se escucha en los cantos de alabanza y se alegran juntamente con él los ángeles en Jerusalén. Salmo 98:1, Isaías 44:23. Porque consoló a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Isaías 52:9. Regocíjate y canta, oh moradores de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Isaías 12:6. Y después que Dios hizo su gran obra en Jesús y resucitó al tercer día, dice, por tanto Dios le glorificó en grande y estará con él en su gloria sus grandes siervos que le han creído a él. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, fue contado con los pecadores y cargó con el pecado de muchos, y ora por los que incumplieron su ley.
Isaías 53:12. Después de resucitar, ascendió al cielo, recibe de nuevo su gloria, como él oró al Padre en Juan 17:5, y está sentado a la diestra de Dios. Y de allí ha de venir en su gloria para hacer un juicio. Y después será el gobierno milenial, y después del gobierno milenial será el gobierno del reino de los cielos. Los fundamentos de la doctrina del Señor Jesús, que abajo vamos a dejar el link. Dios les bendiga.